Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. Y los 16avos de final arrancaron con todo, donde uno de los anfitriones, Canadá, sigue haciendo historia en este mundial. El elenco rojo venció en los descuentos por la mínima diferencia a Sudáfrica para conseguir su clasificación a los octavos de final. Como era esperarse, el combinado norteamericano fue el que tomó la iniciativa del encuentro para tratar de tomar la ventaja en los primeros minutos. Con el pasar del tiempo, Sudáfrica emparejó el juego y empezó a tener aproximaciones que pusieron en alerta al cuadro canadiense, que empezó a tomar más precauciones. En el complemento, fue el elenco sudafricano el que tuvo mejores pasajes en los que parecía poder marcar el primer gol, pero la defensa norteamericana se impuso para salvar su valla. Canadá no escatimó e hizo cambios ofensivos para buscar el triunfo, por lo que parecía que la clasificación se definía en tiempo reglamentario, incluso hasta en la tanda de penales. Pero en el tiempo descuento llegó la emoción. A los 91 minutos, Eustaquio aprovechó y sacó un fuerte remate para romper la resistencia sudafricana y dar el triunfo y el boleto a la siguiente ronda al conjunto de CONCACAF. La victoria le da a Canadá la clasificación a octavos de esta Copa del Mundo 2026, en donde enfrentará al ganador de la llave entre Países Bajos y Marruecos. Y el papá de Iquitos ya cumplió en la Copa Caliente La Liga. El Comerciante Fútbol Club consiguió el punto que requería para avanzar a la siguiente ronda de esta competición. El conjunto dirigido por Pablo Bengochea igualó sin goles frente al Estudiantil CNI de Iquitos por la tercera jornada del Grupo J y aseguró su clasificación a la siguiente instancia de este certamen. A lo largo del compromiso, el cuadro verde asumió el protagonismo y generó las mejores aproximaciones sobre el arco rival. Víctor Perlaza fue una constante amenaza para la defensa estudiantil con su movilidad y juego físico, mientras que la sociedad conformada por Alfredo Ramúa y el atacante Lemos se encargó de conducir los ataques del elenco iquiteño. La ocasión más clara del encuentro llegó en los minutos finales. Perlaza conectó un potente remate que parecía tener destino de gol, pero el arquero Stein respondió con una brillante intervención utilizando el pie para mantener el cero en su portería. Pese a no conseguir la victoria, el empate terminó siendo fructífero para el equipo del Comerciante Fútbol Club, que alcanzó los 5 puntos y finalizó en la segunda posición del Grupo J, solo por detrás de Sporting Cristal, líder con 7 puntos. Ahora veremos cuál será su contrincante en los octavos de final. Y en el otro derbi del Cusco por el Grupo F de esta Copa Caliente La Liga, el Cienciano le ganó por 2-1 al Cusco Fútbol Club en el estadio Inca Garcilaso La Vega. El papá aseguró su pase a la siguiente ronda, mientras que los dorados requerían de la victoria para soñar con avanzar de fase. En la previa el papá venía a ganar sus 2 duelos y estaba clasificado a los octavos de final, aunque buscaba un nuevo triunfo para cerrar el Grupo F con puntaje perfecto. En el primer tiempo el encuentro empezó frenético y el rojo imperial se adelantó a los 12 minutos por intermedio de Nadir Colunga, mientras que 4 minutos más tarde Juan Tevez emparejó la contienda. En adelante ambos equipos lo intentaron, pero con el 1-1 se fueron al descanso. En el complemento, Cienciano madrugó a su rival y con un gran testazo de Carlos Garcés, tras pase de Colunga, puso el 2-1. El equipo Javier Rabanal buscó el empate, pero no encontró la fórmula e incluso su rival tuvo un par de chances para liquidar el encuentro. De esta manera Cienciano tendrá que pensar ahora en los octavos de final, la Copa Sudamericana y también el torneo clausura, mientras que mañana saldrá otro club que avanza en el Grupo F, entre el Deportivo Garcilaso, que tiene un punto, y el Deportivo Binacional, que suma 3 unidades. Así se mueven las aguas en el fútbol cusqueño, con ese baldazo de agua fría para el equipo aurinegro, que está prácticamente eliminado de la competición. Y cuando todo parecía que la cosa se iba a dar, por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Caliente de Liga, Alianza Universidad de Huánuco hizo respetar la casa y venció por 3-1 al Unión Minas, pero no le alcanzó por diferencia de goles para clasificar a la siguiente ronda. Un golpazo para los huanuqueños. El partido arrancó con el cuadro azulgrana buscando hacerse fuerte en su patio, pero también por insistencia en el juego del conjunto minero que requería el triunfo para seguir con vida. Fue los 26 minutos que rompió el cero con el tanto de Casquete. Este aprovechó una ocasión clara para definir con el arco vacío y dar la ventaja al elenco de Huánuco. En el complemento llegó la reacción del Unión Minas. A los 62 minutos por intermedio de Chávez ponía el empate transitorio, pero Héctor Zeta rápidamente a los 67 volvió a poner arriba a Alianza Universidad, que con el gol de Domínguez a los 84 minutos prácticamente sentenció en el encuentro. La victoria deja a Alianza Universidad con 4 puntos en la tercera posición, misma línea que la ADT, que tiene mejor diferencia de goles. Por otra parte, Unión Minas quedó con una unidad en la cuarta casilla, y ambos quedaron fuera del torneo
por lo que tendrán que enfocarse en la competencia de la Liga 2. Y la misilera no perdona en el Callao, rompiendo a su clásico rival con una goleada. Y es que en el cierre del grupo I de la Copa Caliente, el Sport Boys hizo respetar su localía tras imponerse por 3-0 a la Academia Cantolao, que terminó con 10 hombres por la expulsión de Zidane Taipe. En el debut de esta copa, los rosados habían empatado a 2 frente a la Universidad de San Martín, mientras que el Delfín ya había ganado por 4-3 a los Santos. Hoy los rosados buscaban ganar para sellar su pase a los octavos, mientras que la visita, con un empate le bastaba para avanzar. En el primer tiempo el choque fue movido, y con opciones en ambas porterías. Carlos López tuvo la chance de marcar de penal a los 19 minutos. Sin embargo, el guardameta Gómez se lo atajó, y el volante colombiano lo intentó 3 más tarde, pero el arquero le volvió a ganar el duelo. La visita mandó el balón al palo y sin goles se fue al choque al descanso. En el complemento, el Boys abrió rápido el marcador con un remate colocado de Matías Yontop a los 47 minutos. Luego la visita se quedó con un jugador de menos por expulsión de Taipe a los 66 minutos. Y el local aprovechó su superioridad numérica porque a los 78 Hernanda Campo puso el 2-0 y Nicky Kauer decretó el 3-0 a los 81. De esta manera Boys avanzó como líder del grupo I, mientras que el Cantolao está a la espera de ver si entra como uno de los mejores segundos. Y en Arequipa por fin llegó una noticia que el pueblo rojinegro esperaba desde hace muchísimo tiempo, y es que el estadio Mariano Melgar volvió a quedar habilitado para competencias profesionales luego de recibir el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, un documento que prácticamente le devuelve la vida a uno de los escenarios más emblemáticos del sur del país. Y ojo, no ha sido una tarea sencilla ni mucho menos. Durante varios años, el recinto arequipeño, ubicado en el barrio El Cuarto Centenario, permaneció lejos del protagonismo, acumulando desgaste y generando más de un baldazo de agua fría entre los hinchas. Sin embargo, el trabajo conjunto entre el IPD y el Melgar permitió ejecutar una serie de mejoras indispensables para que el estadio vuelva a abrir sus puertas. Como se informó en las últimas horas, en Radio Central Sur Deportes, se realizaron mantenimientos en las instalaciones eléctricas, trabajos de reparación e impermeabilización de coberturas, reforzamiento de barandas y el acondicionamiento de accesos y rutas de evacuación. Una de las grandes novedades tiene que ver con las remodelaciones ejecutadas en la tribuna occidente. Ahí se cambió el techo, se instalaron nuevas butacas y también se renovaron baños y camerinos. Todo esto forma parte de un proyecto impulsado por el Instituto Peruano del Deporte, que busca recuperar integralmente el recinto arequipeño. Al parecer, recién estamos viendo el primer paso de un proceso mucho más amplio. Eso sí, no todo es perfecto. La habilitación obtenida es parcial y únicamente comprende la tribuna occidente. Por ahora el aforo autorizado será de apenas 1.900 personas, una cifra bastante menor si se compara con la capacidad total del estadio, que oscila entre los 15.000 y las 20.000 personas. Las demás tribunas continúan clausuradas y aún quedan pendientes horas importantes, entre ellas el retiro de las antiguas torres de iluminación que representan un riesgo para la seguridad. La novela administrativa también tuvo sus capítulos intensos. Según se supo, la obtención del certificado ITSE llegó prácticamente sobre la hora. Incluso hubo críticas sobre la gestión del IPD arequipeño, ya que dejó bastante que desear en determinados momentos. Todo al indicar que la intervención del IPD Lima y de la ex congresista Diana González terminó siendo clave para acelerar los trámites finales y evitar que el esperado regreso se postergue nuevamente. Ahora sí, el foco está puesto en el partido del lunes 29 de junio a la 1 de la tarde, cuando Melgar reciba al Deportivo Moquegua por la tercera jornada en la fase de grupos de la Copa Caliente de la Liga. Será un duelo especial por muchas razones. No solo significará el primer encuentro oficial del club en ese escenario después de casi una década, sino que además se convertirá en el primer choque profesional en ese recinto en 10 años. Desde lo deportivo, los rojinegros llegan obligados. Melgar depende de sí mismo para avanzar la siguiente ronda, aunque requiere conseguir una victoria por una diferencia de 2 o 3 goles. No será fácil, la presión es instalada y el margen de error es prácticamente inexistente. El técnico Miguel Rondelli podrá trabajar con un grupo más amplio de futbolistas. Incluso habla más fuerte de la posibilidad de poder contar con algunos jugadores de experiencia que podrían marcar cierta diferencia. Nombres como el de Bernardo Cuesta y Johnny Vidales están en carpeta para este compromiso, y muchos hinchas consideran que su jerarquía podrá inclinar la balanza en un encuentro tan decisivo. Otro detalle interesante será el ambiente que se vivirá en las tribunas. Con solo 1.900 espectadores, quienes logren conseguir una entrada tendrán una experiencia bastante distinta a la habitual en el Estadio Monumental de la UNCE. La cercanía con el campo de juego generará una atmósfera especial y se espera que los boletos se agoten rápidamente, porque la expectativa alrededor de este retorno es enorme. Más allá del resultado frente al Deportivo Moquegua, el regreso al Mariano Melgar tiene un valor simbólico enorme. Es la casa histórica del club, el escenario donde se consagró gran parte de la identidad rojinegra y donde Arequipa vivió jornadas inolvidables. Incluso, como muchos recuerdan, fue el recinto que recibió la primera visita internacional de Pelé a la ciudad arequipeña.
La gran pregunta ahora es, ¿Melgar seguirá utilizando este estadio durante el torneo clausura? Recordemos que en la UNSA continúa la eterna instalación de la pista de atletismo, y si las obras generan inconvenientes, los rojineros podrían verse obligados a romper el chanchito y apostar nuevamente por el Mariano Melgar para encuentros de primera división. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini-novelas en la Ciudad Blanca. Y las aguas siguen movidas en la Videna, porque mientras todos están pendientes del Mundial de Fútbol, a donde nuestra selección absoluta no fue, en silencio las divisiones menores continúan trabajando y preparando el futuro de nuestra blanquirroja. Como se informó en las últimas horas, la selección peruana sub-16 hizo oficial su convocatoria para afrontar el microciclo número 5, donde una noticia que rápidamente empezó a quemar las redes sociales entre los hinchas peruanos fue la ausencia total de jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Sí, los dos clubes que normalmente suelen aportar una importante cantidad de futbolistas a las selecciones juveniles no aparecen esta vez en la nómina, algo que llamó poderosamente la atención del Polo Crema y también de los blanquiazules. Sin embargo, antes de sacar conclusiones apresuradas, hay que poner la pelota al piso. Como se sabe, esta convocatoria no corresponde al equipo dirigido por Mano Menezes, sino una categoría menor que recién inicia nuevos trabajos pensando en los desafíos del próximo año. Desde las redes oficiales de la federación, se confirmó el inicio de este proceso con un mensaje alentador y también pensando en el futuro. Todo al indicar que la explicación de estas ausencias pasa por la actividad local. Tanto Alianza como la U se encuentran dispuestos actualmente en la Liga Nacional Juvenil Sub-16, por lo que varios de sus elementos podrán sumarse más adelante a futuros trabajos en la Videna. Al parecer el comando técnico desea observar otros perfiles y ampliar el scouting nacional, donde una de las grandes novedades de esta convocatoria está en la diversidad de clubes representados. Por ejemplo, en la portería aparece Teo Chirinos del Melgar de Equipo, quien tendrá la oportunidad de mostrarse en este nuevo proceso. En la línea defensiva destaca Ital Rosasco, perteneciente al Sport Boys del Callao. Ya en el medio campo figura Ángel Guamán, también del Sport Boys, un hombre que suena fuerte dentro de los trabajos juveniles y que intentará aprovechar cada entrenamiento para convencer al comando técnico. Mientras que en el ataque aparecen futbolistas que estarán bajo observación. Desde ADT de Tarma fueron considerados John Guamán, Fernando Terán y Josías Bell. También destaca la presencia de Estefano Mendoza, representante de la ADT de IC. Por el lado de la Universidad San Martín de Porres fueron convocados El Castillo, además de Pedro Prada, Michael Ríos y Junior Córdoba. Sin dudas, la institución santa continúa siendo una cantera importante dentro del fútbol peruano. Otra novedad que no para de sonar es la convocatoria de Carlos Vela, jugador de la Academia Cantolao, Sebastián Barba de la Alianza Atlético de la Libertad, Anderson Delgado del Manucci, Andrew Bellota del Cusco Fútbol Club, Matías Ramírez de la Vallejo y Kevin Alarcón del UTC de Lambayeque. Recordemos además que en Sudamérica no existe un Sudamericano Sub-16 oficial. Estos microciclos y torneos amistosos terminan convirtiéndose en una vitrina clave para los jóvenes talentos. El gran objetivo de este microciclo apunta al Sudamericano Sub-17 del próximo año, certamen que podrá disputar cuando cumplan la edad reglamentaria. Sin embargo, esta no fue la mayor novedad en la Videna, porque esta convocatoria se pudo conocer que nuestra Federación Peruana de Fútbol hizo extensiva varias invitaciones a jóvenes talentos extranjeros con raíces peruanas. Como se los veníamos informando desde hace varios meses atrás, desde que a la federación ingresó Jan Ferrari, Manuel Barreto y José Bellina, se empezó a intensificar el scouting internacional, donde uno de los tantos nombres que vuelve a aparecer en escena nacional es el de Andrew Montoya. Se trata de un viejo conocido del canal. El año pasado su entorno nos contactó mediante Instagram para presentar el caso de este joven atacante, y desde entonces su evolución ha sido realmente meteórica. Así se pudo conocer también gracias a nuestro amigo el scout peruano radicado en Argentina, César Mosquera, quien siguió muy de cerca el tema cuando otra selección decidió adelantarse en la carrera. Porque sí, Perú no estaba solo detrás de este futbolista. Polonia movió ficha primero y logró convocarlo el pasado mes de mayo, para indicar que la Federación Europea identificó rápidamente el potencial del atacante y decidió no perder tiempo, una situación que pudo convertirse en un verdadero baldazo de agua fría para nuestra bicolor. Andrew Montoya, quien posee sangre polaca por parte de su madre, fue invitado a participar en el programa Grammy de la Polski, que es un campeonato de captación destinada a observar jóvenes talentos de nacionalidad polaca que residen fuera del país. Dicho evento se realizó entre el 22 y el 24 de mayo en la ciudad de Toronto. A diferencia de lo que muchas veces ocurre en nuestro medio, Polonia sí desarrolla permanentemente este tipo de iniciativas para ampliar su universo de jugadores convocables a las selecciones menores de ese país, y ese trabajo silencioso que varias federaciones europeas ejecutan hace años termina marcando diferencias cuando llegan a la competencia oficial. Pero cuando parecía que la pulseada se inclinaba definitivamente
Hacia los de la UEFA, nuestra federación reaccionó. Felizmente durante los entrenamientos programados para este mes de julio, Andrew Montoya recibió su primera invitación para integrarse a un microciclo de la selección peruana sub-14. Y es que se pudo conocer que desde la Videna consideran al atacante del Chicago Fútbol Club United como un proyecto sumamente interesante. Se rumorea que el seguimiento sobre el futbolista no es reciente y que varios informes positivos terminaron convenciendo a los encargados de menores. Ya, pero ¿quién es realmente Andrew Montoya? Nacido en Chicago, Estados Unidos en el 2012, es un delantero que actualmente tiene 13 años y cuenta con triple nacionalidad, estadounidense por nacimiento, peruana gracias a su padre y polaca por su madre. Puede desempeñarse como extremo por izquierda, extremo por derecha o delantero centro, una versatilidad que hoy es muy valorada en el fútbol moderno. Actualmente integra las filas del Chicago Fútbol Club United dentro de la MLS Next, una competición formativa considerada entre las más competitivas de Estados Unidos. En su primera temporada registró 13 goles en 17 partidos, números que evidencian su capacidad ofensiva y que explican por qué su nombre suena más fuerte que nunca entre las dos selecciones. Además, anteriormente ya había acumulado la impresionante cifra de 24 aportes de gol, entre anotaciones y asistencias, también en apenas 17 encuentros disputados, un registro difícil de ignorar para cualquier cuerpo técnico. Su perfil futbolístico destaca principalmente por la capacidad de finalización, posee un remate potente, puede marcar desde media distancia y también ejecuta tiros libres con bastante precisión para su edad. A ello se suma una interesante inteligencia táctica, permitiéndole leer jugadas, anticipar rebotes y ocupar correctamente los espacios en la ofensiva. Otra característica que llama la atención es su personalidad. Pese a tener solo 13 años, ha mostrado carácter en torneos exigentes como el Super Cup norteamericano, donde enfrentó a la Academia del Celtic de Escocia. Esa experiencia internacional podría resultar clave para su desarrollo personal y profesional. Evidentemente, todavía existen aspectos por mejorar. Como cualquier jugador de su categoría 2012, Andrew Montoya continúa atravesando su proceso natural de crecimiento físico y maduración competitiva. Asimismo, sigue perfeccionando la toma de decisiones en situaciones de alta presión, algo completamente normal en futbolistas en formación. Lo cierto es que el caso de Andrew Montoya refleja una realidad evidente. Mientras muchos clubes nacionales continúan dejando bastante que desear en formación de sus divisiones menores, la Federación Peruana de Fútbol parece decidida a reforzar el scouting externo para mantener un nivel competitivo de las selecciones peruanas frente a otras selecciones de Conmebol que llevan años trabajando seriamente en sus procesos juveniles. Veremos entonces cómo acaba esta mininovela del fútbol peruano y si finalmente Andrew Montoya termina consolidándose con nuestra blanquirroja. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.